días a todos. Vamos a orar al Señor e iniciar. Bendito Padre, que estás en gloria, Señor, en esta mañana. Iniciamos, Señor, el culto a ti, Señor. La honra, la gloria, la alabanza, todo el reconocimiento, Señor, a ti, porque eres Dios, porque eres el único, Señor, por medio del cual todo funciona y todo permanece. Señor, si no fuera por ti, el mundo ya no fuese. Pero Padre, es glorioso, Señor, que escuchemos tu palabra, tu voluntad. Es glorioso, Señor, que nos reunamos, que aunque seamos diferentes, nos une tu espíritu, nos une tu amor, nos une tu palabra, Señor. Oh Padre, gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos para que en esta mañana, Señor, podamos entender más y más tus propósitos, tu gloria en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a empezar la escuela dominical en esta mañana. Hoy vamos a leer, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Voy a leer un pasaje largo, pero yo quiero que vayamos pensando en este pasaje. Es un poco largo, 22, desde el versículo 6. Quiero que leamos este pasaje pensando que este va a ser el tema de escuela dominical desde hoy. Quizás unos 2 o 3 domingos vamos a estar en este tema. Hay un título allí, La venida de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a leer, yo voy a ir leyendo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Todos están ahí, ¿verdad? Versículo 6. Recuerden que el Apocalipsis es una revelación que recibió Jesucristo. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, es un mensaje que recibió el Señor Jesucristo. Y este mensaje que recibió el Señor Jesucristo se lo entregó, se lo dio o se lo comunicó a uno de sus discípulos, llamado ¿cómo? Juan. O sea, la revelación de Apocalipsis la recibió el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 solamente dice la revelación de Jesucristo. No es la revelación de Juan, es la revelación de Cristo. O sea, la fuente de primera mano que recibió este mensaje fue Jesucristo. Y esto es particular en relación con todas las demás epístolas o libros o cartas o digamos evangelios como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por ejemplo, el mensaje para los romanos, Dios lo dio por medio ¿de quién? Del apóstol Pablo, ¿verdad? El mensaje a los efesios por medio del apóstol, hablando sí de Cristo, Filipenses, es decir, un mensaje de Dios a los apóstoles, ¿verdad? A los apóstoles. Pero en particular, Apocalipsis
Es un mensaje que recibió directamente el Señor Jesucristo. Hay una particularidad en esto. Justamente porque este libro, Apocalipsis, hablará específicamente, aunque todo el consejo de Dios, por supuesto, se puede hallar allí, pero me refiero a que hablará o pondrá o revelará a la iglesia esa obra de Cristo desde su primera venida hasta su segunda venida. Es decir, hablará específicamente más de eso, va a centrarse el libro allí. Es decir, ¿qué sucederá desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo? Insisto, no quiere decir que no se sirve de todas las escrituras, por supuesto que sí. Y mucho de Apocalipsis nos llevará a otros libros de las escrituras. Está bien. Dice la revelación de Jesucristo. ¿Qué más dice allí? Que Dios le dio. O sea, el mensaje de Jesucristo es recibido. Jesucristo recibe este mensaje del Padre para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y esto nadie lo puede quebrantar, y las declaró enviándola por medio de ¿quién? De un ángel, de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ese fue el procedimiento. No es Juan que se le ocurrió hablar de esto. No, es Dios Padre, le da esta revelación a Dios Hijo de aquello que ha de suceder para que su obra de Él, de Cristo, sea completamente consumada. ¿Notamos? Porque Apocalipsis va a hablar ya de lo final en cuanto a la obra de Cristo totalmente acabada, consumada, llegada hasta el límite. Por eso encontrará en Apocalipsis palabras que dirán, yo soy el principio. No, dice, yo soy el alfa y yo soy la omega. Es decir, la primera letra hasta la segunda letra. Hablando en este caso, no de su principio en cuanto a su eternidad, sino hablando en este caso de que Él empezó la obra de redención y Él mismo la terminará. O en Cristo se inicia ese plan de redención y en Cristo se finalizará. Porque en cuanto a principio de su ser eterno no lo tiene, porque Él siempre ha sido. ¿Notamos? Bueno, con esa pequeña introducción vamos a Apocalipsis capítulo 22 para iniciar este tema que se llama la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 6: y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mientras Él llega, ¿verdad? Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son servidores de Dios. ¿Se acuerdan? O sea, ellos se ponen en el nivel de siervos también. O sea, siervos en relación con Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, Juan y los ángeles estaban haciendo el mismo trabajo. Servidores de un solo amo, Dios. Sigo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, ¿a dónde debe llevarnos a nosotros cuando escuchamos las palabras de Dios que son fieles y verdaderas?
a la adoración a Dios. Tanto ángeles como su pueblo. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Aquí hay una amonestación, un llamado de atención para los que esperan esa segunda venida de Cristo. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Esto es irónico, ¿verdad? Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿qué cosa? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En esta espera de Cristo, el pecado abundará, pero también abundará el progreso de la gracia santificante en aquellos que son llamados, ¿verdad? En algunos abundará más la depravación, la inmoralidad. El mundo se corromperá más moralmente, pero también abundará más la gracia en los creyentes. ¿Estamos? Sigo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, ya sea las obras de los impíos, pero también las obras en Cristo. Entonces dice, yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin, el primero y en el último. ¿En relación con qué? Lo que estamos hablando, en relación con su plan de salvación, con su obra en la cruz, ¿verdad? En relación con esto, siempre será en Cristo y siempre será por Cristo y todo tendrá su final en Cristo, ¿verdad? Tanto los que se vuelven inmundos más cada día y los que se santifican en Cristo más todavía. No habrá otro medio. Bienaventurados, entonces aquí hay una promesa para los que están en Cristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí hay una advertencia muy judaica. Esto se llama una especie de hebraísmo. Hebraísmo viene de hebreos, del idioma hebreo, judío. Son expresiones que son características de esa lengua, ¿sí? Pero también hay dichos. Por ejemplo, ellos hablaban cuando se referían a los perros, hablaban de aquellos que estaban distantes de lo que es el Dios de Israel, ¿ve? Mas los perros estarán fuera, pero no los perros de 4 patas, ¿verdad? No los perros de 4 patas, no. Pero repito, uno aquí no dice en Colombia así. De hecho, eso tiene una connotación completamente distinta acá, ¿no? Cuando se dice que él es un perro o una perra, es un significado totalmente distinto. Y si se dan cuenta, fíjense que era una expresión propia de su lengua, ¿no? ¿Verdad? Para referirse a algo o a alguien de manera indiferente, peyorativa, despectiva, ¿ve? Y ese lenguaje era muy conocido. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cuáles son algún pecado que no se entienda de eso? Hechiceros ya sabemos, ¿verdad? Los que practican cualquier tipo de hechicería, aunque ya esta palabra es un poco arcaica, vieja para algunos, esto ya no suena bien. No le vamos a decir a una persona que es hechicera, hay que decirle de una manera más elegante, sofisticada y profesional. Ellos no son hechiceros, ellos son ilusionistas. Ni siquiera ya magos, son ilusionistas, ¿así se dice o no? O yo vivo en un país totalmente distinto, ¿sí? Entonces no se dicen así, se dice ilusionista y tienen ¿qué?
tienen su confesión y tienen su condición también social. ¿De acuerdo? Ellos tienen participación en programas y hace parte como es como si fuese su profesión también. Ustedes saben que hay programas donde ellos tienen su participación. Repito, pero no como un mero hechicero o mago. No. Eso ya hace parte de esas de su rol profesional, entre otros. Ahora, no todos practican la hechicería en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, yo no estoy refiriéndome a los que están en el semáforo y hacen muchos malabares, ¿verdad? Que de hecho no me refiero a eso, me refiero a los que sí practican ritos, brujería y todo esto, ¿no? Dice, homicidas y yo Jesús he enviado, versículo 16, mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, es decir, Cristo y la iglesia que dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, mientras viene, el Evangelio está presente. ¿Estamos? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es. Lo que vamos a estudiar en la escuela dominical está en el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esta es la parte, ciertamente vengo en breve. Desde ahí empieza el punto de partida para la escuela dominical. Solo que leí todo para solamente esto. ¿Será que lo podemos memorizar? Lo que dijo Cristo. ¿Eso lo dijo Cristo? Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Eso es todo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Hay una repetición allí en una afirmación. ¿Cuál es? Ciertamente vengo en breve. Hay dos repeticiones. Sí y ven, ¿verdad? Amén es una, sí es otra, porque el amén siempre es sí, una afirmación, y su venida. Es decir, hay una repetición allí. Sí, Señor Jesús, ven. ¿Estamos? Ok. Ahora sí entramos al tema. Ustedes han escuchado que dice la segunda venida de Cristo. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan así? La segunda venida de Cristo. Ahora sí entramos al tema. Entonces no me vayan a responder diciendo, pues que viene por segunda vez. Pero ¿qué han escuchado? Es que hay una segunda venida de Cristo. Eso nos hace pensar que hubo una primera, pero también nos hace pensar que puede haber una tercera venida de Cristo. Ya voy a complicar la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué han escuchado? Han escuchado la segunda venida de Cristo. En concreto, ¿qué significa eso? Sin ir más allá o quedarnos más acá. ¿Quién me responde? Es como el complemento de toda su obra expiatoria. El complemento de toda su obra. O sea, ¿entiendes que es que viene Cristo nuevamente, sí? Ok, ¿alguien más? Segunda venida de Cristo, ese es el tema de hoy. La segunda venida de Cristo.
Por favor, ayúdeme, auxilio. Estoy preguntando Pues que viene para llevarse a su pueblo. al pueblo que rescató en la cruz. Bueno, ese es un significado. Muy bien, ¿sí o no? Viene para llevarse a su pueblo. Entonces, ¿y es que acaso su pueblo ya no es de él y ya lo tiene? Ok, ¿qué más? Bueno, miren lo siguiente. Yo lo que quiero es como que entendamos cuando decimos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Si ustedes dicen la segunda venida, que Cristo viene. Cuando dicen Cristo viene, ¿qué significa eso? No, en serio, ¿qué significa eso? Cristo viene. Las preguntas más complicadas son las más sencillas, yo les he dicho. Es que se hace evidente, se hace presente. Se hace... Porque ya está aquí, pero, o sea, igual el Señor está en todas partes porque es omnipresente, pero se hace evidente, la venida se va a ver porque la misma palabra dice que todo ojo lo verá. O sea, todo... Es visible para que me entienda cómo. Sí te entiendo. Pero es así, ¿no? O sea, Cristo viene, ok. Cuando uno dice Cristo viene, ¿a qué se está refiriendo? Ya la hermana dijo, que se hace visible, ¿verdad? Entonces, ¿eso que se hace visible, a qué se refiere? Que todo ojo lo verá. Bueno, se refiere a que todo lo verá. Y eso que todo ojo lo verá, o sea, ¿qué es lo que queremos entender ahí? Ahí estamos como afirmando su verdad a través de la palabra dicho por él. Ok, entonces vamos empezando, vamos a tratar de mirar esto. Ustedes han escuchado esta palabra, la segunda venida de Cristo, y yo también, y yo creo que Cristo viene, y yo creo que es una segunda venida, pero me cuesta a veces pensar qué es lo que debemos entender bíblicamente en eso. Bueno, nos han ayudado, que todo ojo lo verá, que será algo visible, que será algo que universalmente será conocido, ¿verdad? No pasará este evento desapercibido, será un testimonio para todos los que vivan en ese tiempo. Bueno, todo eso es verdad, pero eso no hace honor al verdadero, a la verdadera comprensión de lo que es la segunda venida de Cristo. El cumplimiento de la promesa. Ok, vamos a dejarla ahí por ahora. Vamos a poner la estructura de las cosas. ¿Cómo empezó todo? Primero Dios, ¿verdad? Pero en cuanto a su plan, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo llamamos la primera parte de la obra de Dios? No de la obra de redención, la obra de Dios. Acuerden que la obra de redención está inmersa en la obra de Dios que Él quiso desde la eternidad hacer. ¿Qué fue lo primero que empezó? Aquí tengo la primera baldosa. ¿Qué fue lo primero? Díganlo con una sola palabra. La creación de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es después lo que pasa, después de la creación? La caída. Pero la creación sigue progresando, ¿verdad? La caída, es decir, el pecado. ¿Y qué es lo que sigue después de la caída? A ojos de nosotros, a comprensión de nosotros. ¿Qué fue lo que Dios fue revelando ahí? La manifestación del plan de redención. O sea, la redención, el plan de redención en Cristo que ya había sido ordenado, predeterminado antes de la redención. ¿Y qué es lo último que tenemos? ¿La qué? No, la salvación está aquí en la redención. ¿Qué es lo último? 4 etapas. Voy a repetir. Creación,
aunque glorificación, no, ¿cómo? Creación, luego caída, redención y llamemos glorificación, pero si yo uso la palabra consumación, está bien. Si usamos la palabra glorificación, está bien. ¿Estamos? Consumación es la que me gusta usar más, incluso por encima de glorificación. ¿Por qué consumación? Porque se completa y algunos estarán de un lado con el Señor y los otros estarán del otro lado, sin el Señor. Ahí se consume todo este plan. ¿Me hago entender? ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué etapa estamos nosotros en este momento? O sea, en este momento, ¿en qué etapa estamos? ¿En la creación, en la redención? En la creación, en la caída, en la, ¿cómo se llama esto? ¿En la qué? Redención y en la... ¿En qué etapa estamos nosotros ahora? O sea, digamos que técnicamente estamos en el proceso, estamos en la redención, pero en el fondo estamos en todas. Estamos gravitando, estamos moviéndonos porque si yo estoy en la redención, el Señor me está haciendo, bajo el Espíritu y la palabra, más y más conforme al primer hombre de la creación, que en este caso ya no es Adán, aunque sí Adán antes del pecado, pero ahora ya no es Adán, sino que es Cristo Jesús. Y aunque no estoy en la caída, todavía tengo pecado residual o viejo hombre, aun cuando estoy en la redención. Y aunque no estoy en la glorificación, en la consumación, ya estoy posicionalmente en los lugares celestiales. ¿Está claro eso? ¿Quién me lo puede repetir? ¿Notamos? Está claro, ¿no? Esas son las 4 etapas. Creación, caída, redención y consumación. Consumación. Por gracia de Dios, en Cristo Jesús estoy ubicado en la redención, pero estoy siendo moldeado a esa creación original. Y estoy luchando con ese pecado por mi caída, pero a la vez tengo la esperanza que la consumación me dejará en el estado perfecto. ¿Está claro todavía o todavía? ¿O repito todo? Oh, ya. Ya está claro, ¿no? Ya está claro. Muy bien, entonces son 4 etapas. 4 etapas y no falta quien esté pensando, ay, eso es como la infancia, la adolescencia, la adultez y la edad última, ¿verdad? Bueno, esas son las 4 etapas. Ahora bien, ¿en esas 4 etapas ha estado Cristo presente? En todas. Entonces, si ha estado presente en esas 4 etapas, ¿cuál fue su primera venida? Evidente, cuando nació, evidente, cuando vino y fue sacrificado. Ok. Evidente, porque ya estaba. Ok, o sea, en la creación estaba Cristo, ¿verdad? Perfecto, entonces voy a seguir con tu palabra. Y en forma evidente, ya en su venida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aunque Cristo ha estado presente, cuando se habla de la segunda venida, no es meramente entender que vuelve. Lo que debemos hacer honor aquí es algo que se llama la encarnación de Cristo. ¿O la qué? ¿Que se hizo? Carne. El énfasis no es que viene, Él ya está. Ya tiene a su pueblo en su mano. El énfasis es que consume su obra en la carne o en la naturaleza que le fue dada, humana.
O sea, esa es la idea. No, la idea no, la enseñanza. ¿Me hago entender? Porque ya Él está, Cristo no necesita venir, Él está ya reinando. Él, de hecho, la Biblia dice que ya estableció su reino, ¿o no? Lo que lo esperamos es en esa obra de encarnación. ¿Por qué razón? Porque si no fuese así, estuviéramos esperando algo imaginario, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir Cristo? Entonces, ¿por qué no todo ojo lo verá? Si Él no viene en carne. Porque Él es espíritu. ¿Por qué si todo ojo lo verá? Porque ahí se está haciendo honores a su Dios hombre, a su encarnación. ¿Me hago entender? En ese sentido es que debemos pensar. Y eso sí que nos da en realidad una esperanza distinta a las creencias religiosas en dioses cualquiera que han muerto y que son fruto de la imaginación. Pero en este caso vendrá el Señor tal y como vino en carne la primera vez. ¿No les parece? ¿O estamos perdidos en la idea que estamos diciendo? Eso es. O sea que si yo espero a Cristo, yo lo que estoy esperando al Cristo que se encarnó. ¿Por qué no se sabrá cuándo? Porque tampoco se sabía cuándo vendría y se encarnaría. Porque hubo gente que vio estrellas, vinieron magos, ¿se acuerdan de esto? Pero no sabían, pero había llegado. Hasta el mismo gobernante dijo, pero se había escuchado que vendría, vayan y pregunten. ¿Me hago entender? Tampoco se sabrá cuándo vendrá. Bueno, voy a decir algo que no me gusta, pero solo por explicación. Repitamos. Creación, caída, redención y consumación. ¿Estamos de acuerdo? En todo ese tiempo juegan dos cosas. En todo ese tiempo hay algo que se llama el tiempo cronos, que tiene que ver con la secuencia de los días, de los meses y de los años. Es decir, el tiempo cronos, hoy estamos aquí. A 15. Ayer estábamos... Qué preguntas mía, ¿no? Mañana estaremos... Sí, eso se llama el tiempo cronos. Pero hay otra cosa que se llama el tiempo kairos. Con K, kairos. Es el tiempo en que Dios soberanamente obra lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. El tiempo que nosotros llevamos en la mente es el tiempo cronos, de secuencia, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios puede ser cuando Él quiera. En ese sentido, 1000 años para nosotros son para Dios como uno. O sea, ¿por qué? Porque Él es soberano sobre su potestad de obrar. ¿Estamos? Entonces, por esa razón, aunque estamos en la redención y esperamos a Cristo en carne, Dios obra en su tiempo, ¿qué? Kairos. O sea, en el tiempo que Él quiere. Y eso hizo con Cristo por primera vez, y eso hará con Cristo por segunda vez. Entonces, la idea de segunda venida de Cristo debe ser entendida porque a veces damos la idea, segunda venida. No, Cristo siempre ha estado en medio de nosotros. Segunda venida en cuanto a su obra de redención como Dios hombre. ¿Lo puede repetir, hermana María Rosario, lo que dije? Sí. Gracias. Siempre está en todos los 4 etapas. Ajá. Siempre ha estado presente porque es Dios. Pero la primera venida está evidente en
Dios hombre, que Ok. es Dios, Jesús hombre, Jesús Dios, entonces se hace evidente. Y la segunda venida también es Lo mismo. tomando su cuerpo humano y haciéndose evidente. Por eso dice que todo ojo le O sea, entonces, cuando dice todo ojo lo verá, no es tanto como un show. No, no está hablando de eso, ni con eso, sino en el sentido que vendrá como Dios hombre. Igual en la primera venida, las personas que lo vieron. Exactamente. Ok. ¿Está claro hasta ahora? Bueno, con ese panorama o con esa estructura es donde vamos a empezar a hablar de su segunda venida como Dios hombre, para ya concretar de manera final toda su obra, que se llama consumación, o pueden llamarlo también glorificación, pero la palabra consumación tiene que ver también que su obra se termina, llega a la final, para aquellos que han sido llamados y rescatados estén con Él, y también su obra termina, esta es la idea, para aquellos que se les predicó el Evangelio, pero no creyeron. O sea, no habrá más esperanza para aquellos que no creyeron, y los que creyeron estarán por siempre en Él. ¿Estamos? ¿Por qué consumación? Porque la glorificación tiene una connotación un poco distinta, es más del cuerpo ya glorificado en el estado perfecto y estar con Cristo para siempre, en cambio que la consumación es la obra de Cristo terminada para salvación efectiva y para siempre de algunos y para condenación por siempre a los que no creyeron o a los reprobados. Bueno, creo que no hemos empezado todavía el tema, ¿verdad? ¿Quedó claro la primera parte? Ok. Vamos a leer así algunos pasajes de la segunda venida. ¿Qué quieren saber ustedes de la segunda venida de Cristo? ¿Qué creen ustedes que es necesario saber? Y esta pregunta va a despertar la curiosidad. ¿Qué quieren saber ustedes, bíblicamente hablando, sobre la segunda venida de Cristo? ¿Qué quisieran saber? Y no por su respuesta yo voy a decir eso y voy a enseñarles eso. Pero quiero despertar un poco el tema. ¿Qué quisiera saber, hermano Leonardo, en cuanto a la segunda venida de Cristo, así como de ese tema? ¿En dónde estaré yo en ese momento? ¿Haciendo qué? ¿Qué se le ocurre, hermano? Sería confirmar lo que él siempre, o lo que él nos dijo, que es la segunda venida. Y cuando lo veamos, si es así, se confirmará todo lo que es la palabra. Ok, como la confirmación. ¿Qué quisiéramos saber? Lo típico de esto es que hay unas señales preliminares a su venida, ¿sí o no? Hay unas señales, es decir, unos eventos que sucederán antes. ¿Estamos? Lo que siempre se ha escuchado. Hay unos eventos y si estos eventos están sucediendo, eso nos hace pensar que la venida de Cristo está cerca. Bueno, como para otra vez meditar, porque esto se dijo en el primer siglo y estos hermanos que escucharon esa primera palabra no habían visto muchos de esos eventos y sin embargo creían que ya la venida estaba cerca. ¿No? Entonces, vamos a ir de a poquito. ¿Por qué creen ustedes que fue necesario esta palabra de hablar el Espíritu Santo hablar que la venida de Cristo estaba cerca, que se preparara?
que redimieran bien el tiempo. Voy a ponerles en contexto la cultura de la gente en ese entonces. ¿Qué se creía? Porque el Espíritu Santo habla también para responder la necedad. Resulta que los griegos en ese tiempo de esta palabra habían enseñado en sus escuelas sobre el origen de todas las cosas. ¿De dónde vendrá todas las cosas? ¿De dónde vengo yo? ¿Y para dónde voy yo? Ya casi no se habla de eso. ¿Me hago entender? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Entonces ellos decían, tal vez todos venimos del agua. O dice, tal vez todos venimos del fuego. Del fuego, ¿sí? O decían otros, no, tal vez venimos del aire. Como el principio, me hago entender, o sea, es como una cosa ya, entidad, una cosa así, ¿sí? Y entonces dice el otro, no, tal vez el principio de eso no puede ser esas cosas, pueden ser como algo que no conocemos, me hago entender. Y ellos tenían esa carcoma de saber cuál era su procedencia, ¿me entiende? Otros hablaban de los dioses, pero también para dónde iban. Entonces, esa era la cultura de entonces, que se inquietaba, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Entonces, en medio de esa cultura, la palabra de Dios ponía las cosas en concreto. Se viene de Dios y se vuelve a Dios. Se viene de Dios y se vuelve a Dios. Por eso cuando se dice aquí la venida de Cristo está cerca, se respondía también a la necedad de aquellos que pensaban que bueno, esperar en ese momento, ¿esperar qué? Tanto es así que algunos decían, lo único que vamos a esperar es la muerte. ¿De acuerdo? Lo único que se espera es la muerte. Y si lo único que se espera es la muerte regida por el destino, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Comer y beber? Porque mañana, ¿se dan cuenta que esa era la cultura que había? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esa era la enseñanza de fondo. Y decían, no le tengan miedo a la muerte tampoco. ¿Por qué razón no le deben tener miedo? Bueno, porque la muerte, cuando usted vive, no ha llegado. No ha llegado a usted. Pero recuerde que cuando ella llega, ya usted no está. Entonces ahí no había forma de temerle. Esa era la enseñanza, no bíblica, la que le enseñaba a la gente para animar. No le tenga miedo a la muerte, porque cuando llegue, ¿qué pasa con usted? Cuando ella llegue, ya usted no está. Entonces no le tenga miedo. Entonces era necesario que se confrontara incluso a los mismos cristianos que estaban obviamente contaminados de esa cultura, que se les enseñara, ustedes son llamados, pero tienen que vivir en una preparación constante según el Evangelio, porque Cristo vuelve por segunda vez en este caso. Eso es en cuanto a la cultura del momento. Pero bueno, ¿qué vamos a ver aquí en la segunda venida de Cristo? La Biblia, si ustedes nos habla como de una gran tribulación, ¿verdad? Que habrá como una especie de gran tribulación. También hemos escuchado que vendrá la venida del anticristo, ¿se acuerdan? Cosa que Juan lo habló para el primer siglo. Habló de un anticristo no en estos tiempos, en el primer siglo. Pero tocaremos algunos pasajes de esos. También se habló de cómo ocurrirá, cuál será el modo en que ocurren esas cosas. ¿Sí? El modo en que, o el propósito de la segunda venida de Cristo. También tenemos allí que hablar. ¿Qué creen algunos sobre esa segunda venida? Algunos creen que Cristo, que hay una gran tribulación y después de esa gran tribulación Cristo
viene y después empiezan 1000 años de paz. O algunos creen que realmente cuando Cristo venga todavía el mundo continúa. Entonces hay unas enseñanzas que tienen que ver con ese pasaje de Apocalipsis llamado el milenio. ¿Se acuerdan de eso? De 1000 días. Eso tendremos que tocarlo en algún momento. Hay algunos que creen que vendrá un tiempo de 1000 años donde todo será, ¿cómo se dice? Color de rosa. Todo va a ser en paz. ¿Verdad? Eso se llama. Pero hay algunos que creen que no habrá milenio. Ahora bien, ¿quién tiene la respuesta? Con las Escrituras vamos a estudiar a ver si esperamos un tiempo de 1000 años o simplemente el Señor viene pronto y se consumirá todo. Habrá cielos nuevos y tierras nuevas. Vamos a leer algunos pasajes, por favor. Yo solamente los voy a leer, ya en la próxima estaremos tocando algunos de estos temas, y ya en particular uno. En Mateo capítulo 24, 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá la consumación, vendrá el fin. Romanos 11, 25 dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos de mucha vanagloria. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad a los gentiles. Otro pasaje. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Vamos a leer estos pasajes la semana entrante y explicarlos. Estoy hoy en lo general. Mateo 24, 44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, hay una gran diferencia en esto, hermanos, y es que aunque Jesucristo viene en carne, puesto que ha asumido la naturaleza humana, ya no vendrá como siervo, ¿me hago entender? Sino que vendrá como Rey exaltado. ¿Estamos de acuerdo? Vendrá como Rey exaltado. Por eso, al blandir, al mover, ¿sí?, su espada es una señal de juicio, como dice Apocalipsis. ¿Estamos? En su primera venida en carne, naturaleza humana, como cordero, ¿cierto? Pero en su segunda venida en carne, vendrá con la espada, como señal de apartar, de cortar, de separar, y en consecuencia aplicar juicio a todos aquellos que rehusaron creer. Y ya para terminar, yo creo que si usted y yo no nos preparamos para la venida de Cristo, entonces no estamos obrando conforme a su espíritu. Hay muchos pasajes, como dije, hoy es algo muy general, porque no he entrado, Efesios capítulo 5, versículo 15, no he entrado en el tema. Ya en concreto, con algunos pasajes, el tema dice, hablándole a cristianos, dice, despiértate tú que duermes, y te levantarás de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan. Eso es Efesios capítulo 5, versículo 15.
Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y empieza a enumerar algunos pecados que pudieran presentarse. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando siempre gracias al Señor. Así que esto es lo que nos llama las Escrituras. La venida del Señor está cerca, y no como un mensaje para atemorizar, sino un mensaje para que promueva la santificación. ¿Estamos? Este mensaje fue usado por algunos para decir: ya viene Cristo, vende lo que tiene, ya no tengas sueños en esto, en lo otro, ya no trabajes. Y algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica ya no trabajaban, ¿no? Ya viene Cristo. Pero alguien dijo en una de sus historias: si a mí me confirmara que Cristo viene mañana como cosa segura, pero yo tenía programado sembrar en mi huerta una semilla para que produzca fruto, igual lo haría como lo había pensado, aun cuando Cristo venga mañana. O sea que aunque su venida está cerca, no nos quita la responsabilidad de aprovechar cada momento, cada instante, el tiempo en Él. Amén. ¿Algún comentario más? Lo único que estoy seguro es que no hemos entrado propiamente en los pasajes que hablan, pero estamos ubicados. Quería ubicarnos hoy, solamente hoy quería ubicarnos. Bendito Padre, te doy gracias porque, Señor, el mundo no está a la deriva, la historia no está a la deriva, todo está en tus manos. Aunque algunos han creído no darle tiempo de inicio al universo, nosotros sí creemos que el universo tuvo su principio y que tendrá su final. Nosotros creemos esto. Y esto nos da esperanza, Señor, porque los tiempos en que obras están en tus manos. Pero también nos has dado un tiempo para ser responsables en Cristo Jesús, bajo la guía del Espíritu. Señor, si bien creemos que la salvación tú la das, tú la obras, la operas y perseveras por esa salvación, también creemos, Señor, al mismo tiempo que ya bajo el Espíritu Santo, bajo el proceso de santificación, tú nos llamas a que perseveremos hasta el final. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Así que, Señor, cualquier pecado que leímos y los que no leímos, cualquier pecado, Señor, en que estemos, que el Espíritu Santo nos confronte, Señor, nos confronte si en verdad esperamos en santificación tu venida, Señor. Padre, ayúdanos a prepararnos día tras día, Señor. Y gracias, 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 bendito Señor, porque concedernos, congregarnos, es una señal de tu obra en nosotros, y prepararnos porque pronto vendrás. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Oramos. Amén.